RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora saludamos y agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, el señor Carlos Escul, embajador de Venezuela en el Perú. Señor embajador, qué gusto saludarlo. Gracias por atender la comunicación. Muy amable. Igual, un gusto saludarlos a ti y a todas las personas que nos están escuchando. ¿Cómo están ustedes siguiendo, analizando la situación de los migrantes venezolanos en la zona de frontera norte con Perú, ¿no? Entendiendo que el gobierno ha redoblado las medidas de seguridad en las últimas horas, se ha desplegado más de 1.000 efectivos del ejército a lo largo de toda la frontera. Sabemos que usted tiene información permanente con autoridades, funcionarios del gobierno. Sí, mira, bueno, sin duda es una situación complicada porque lamentablemente lo que hemos estado viendo es que la gente sigue saliendo de Venezuela, ¿no? La población sigue migrando, la situación en el país son bastante precarias. Estamos hablando que el sueldo mínimo en Venezuela casi no llega a $2, ¿no? Al mes. Y eso ha hecho que ya el flujo migratorio, digamos, se siga incrementando, ¿no? Y a pesar, bueno, de las restricciones, de los visados en distintos países, los venezolanos, buscando una mejor calidad de vida, han encontrado, digamos, han encontrado caminos irregulares, lo que llaman las trochas, ¿no? Para entrar a países como Ecuador, Perú, Chile, y eso ha hecho que la situación sea bastante complicada. Nosotros, digamos, bueno, respetamos, ¿no? Y estamos de acuerdo que tiene que existir una migración segura, ordenada. Lo que nosotros hemos solicitado a la Defensoría del Pueblo y a otros organismos es que por lo menos, bueno, velen por los derechos humanos de estos ciudadanos, que están de alguna u otra forma tratando, ¿no? De buscar una mejor calidad de vida, de que se tomen y se consideren también situaciones como, por ejemplo, casos especiales como de mujeres, niños, reunificación familiar, que bueno, tiene que haber un enfoque humanitario, ¿no? Y que exista una coordinación, no solo que sea un tema que el Perú aborde, sino que se haga, digamos, en coordinación con otros países como Colombia, Ecuador, Chile, pero yo creo que aquí el mensaje es que no son delincuentes los que están, digamos, tratando de migrar, ¿no? La gran mayoría no son personas que vienen a cometer delitos, son personas que están escapando de una dictadura, de una crisis humanitaria, y también hay que darle ese enfoque, ¿no? Ahora, en ese enfoque humanitario que se está solicitando y con justificada, creo, razón, ¿no? Y apelando también al sentido de justicia, ¿no? Estamos en medio de una pandemia, ¿no? Se está brindando atención a estas personas que llegan intentando cruzar la frontera. ¿Tiene usted información? Sí, son atendidos, no son atendidos, porque hay muchos casos que probablemente por la misma precariedad de la situación no son atendidos. Pero en este caso, ¿usted qué información cuenta, embajador? Mira, sí hay presencia de organizaciones internacionales, como es el caso de las Naciones Unidas, a través de sus agencias, ACNUR, la OIM y otras ONG que con el gobierno regional, bueno, se les da, digamos, una atención a estas personas que de alguna u otra forma han llegado. Como tú dices, es complicado y hay que mantener unos controles estrictos por la pandemia y por esta segunda ola que se está viviendo en el Perú. Pero bueno, eso es lo que estamos pidiendo, ¿no? Que se les dé ese tipo de atención y un abordaje humanitario, en el sentido que haya mayor presencia de los organismos internacionales, no solo en la frontera norte con Perú, sino también en el sur del Ecuador, ver qué tipo, digamos, de atención se le puede dar a estas personas. Estamos de acuerdo que si hay algo que es muy peligroso, no solo para los estados de receptores, sino para los migrantes en sí, son estas mafias que se aprovechan, ¿no?, de la situación de vulnerabilidad de muchos de estos migrantes venezolanos y les cobran altas sumas de dinero para darles para darles entrada irregular a algunos de estos países de la región. Y bueno, eso también hay que atacarlo, porque eso se da también para explotación laboral, trata de personas. Pero mira, en resumidas cuentas, lo que se necesita es no solo aumentar la seguridad, se necesita un abordaje humanitario, no solo del Perú, sino de los estados receptores de migrantes,
con el apoyo, por supuesto, de las organizaciones internacionales, porque el Perú no puede solo, Ecuador no puede solo, es decir, ya estos son países que tienen suficientes problemas y por eso hay que darles abordaje y entender, ¿no?, que al final esto no va a parar hasta que haya un cambio político en Venezuela y por eso es que tenemos que presionar para que eso se dé, ¿no? Ahora, a propósito de lo que usted menciona, embajador Skull, ¿no? En efecto, ¿no? Los gobiernos por sí solos no van a poder solucionar este tema, ¿no? Mucha gente que cruza Colombia, cruza Ecuador, intentando llegar al Perú, ¿no? Pero hay casos de personas que son retenidas, ¿no? ¿Qué solución se le está dando a estas personas que son retenidas, que intentan ingresar? Probablemente son gente de bien, de buena fe, que lo que intenta es justamente mejorar su calidad de vida o encontrar alguna posibilidad de desarrollo en estos países, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estas personas que están retenidas? Conversábamos con el representante de la Defensoría del Pueblo y hay muchos casos que se están presentando ya o se han presentado en las últimas horas, ¿no? Mira, ahí lo que se tiene que considerar es caso por caso, ¿no? Y es justamente por eso decimos no hay que meterlos a todos en el mismo paquete, por decirlo así. Yo creo que pueden haber casos excepcionales, por supuesto, respetando la legislación peruana y la legislación de otros países, donde, por ejemplo, mujeres o niños menores de edad, ¿no?, que a veces son casos muy delicados, digamos, esos casos, digamos, de una forma se pueda considerar para ver qué solución se les puede dar, ¿no? O sea, si es una situación quizás de reunificación familiar que está en la legislación, ¿no? Pero obviamente, claro, aquí, digamos, lo complicado y lo difícil es que la frontera está técnicamente cerrada, ¿no? Entonces, digamos, cuando la frontera está abierta, muchas veces estos casos se consideran, pero al estar cerrada, eso es lo que hace que digamos, el abordaje, el poder evaluar casos, ¿no?, darle a una persona sea aún mucho más complicado. Y están en situación Entonces, de ilegal, ¿no? En situación de ilegalidad están, ¿no? claro, o sea, lo que pasa es que muchas personas solicitan el refugio, eso de alguna forma regulariza su situación dentro del territorio peruano, pero digamos, lo que hay que ver cómo se puede manejar es crear mecanismos más transparentes, ¿no? O mecanismos que, por ejemplo, puedan brindar una solución mucho más efectiva. ¿Por qué? Porque si tú logras separar, por ejemplo, estos casos, como, qué sé yo, personas mayores de edad, mujeres embarazadas, mujeres con, por ejemplo, con niños menores de edad, si tú logras separar eso, yo creo que ahí estás, por ejemplo, ayudando a que este flujo migratorio pueda de alguna manera a bajar un poco las tensiones, ¿no? Porque quizás si una familia viene a reunirse y quizás si eso se le da una solución, bueno, ahí digamos por un mecanismo que sea obviamente legal y transparente, yo creo que quizás ahí puede haber un abordaje distinto que ayuda a aliviar un poco la situación. Pero digamos, es complicado y como te digo, se necesita, digamos, el Perú no lo puede hacer solo, ¿no? O sea, aquí lo que tiene que también ser con distintos países, ACNUR, que decíamos son expertos en la materia, la OIM, que son las organizaciones que más se enfocan en el tema migratorio y refugiados, tienen que prestar, digamos, ese apoyo. Sabemos que lo han estado haciendo de alguna u otra manera, pero hace falta más, ¿no? Porque o sea, no es cualquier cosa. O sea, aquí estamos hablando de que han salido 5.5 millones de personas, el número que se manejaba es que estaban entrando entre 200 y 300 personas diarias, pero lo que tenemos que entender es que esto no es porque quieren o porque quieren venir al Perú, a otro país de vacaciones o de turismo o a ganarse un dinerito, no, o sea, estas son personas que están huyendo, ¿no?, de una crisis humanitaria y por eso se necesita abordar de distintos aristas, ¿no? Bien, estamos dialogando con el embajador de Venezuela en nuestro país, el señor Carlos Skull. Un tema que no podemos dejar al margen es, sin lugar a dudas, la situación del COVID-19 que afecta a nuestro país. Estamos en una segunda ola. ¿Qué información tiene respecto a sus compatriotas, respecto a si han sido afectados por el COVID en distintos puntos del territorio nacional? ¿Ustedes hacen un seguimiento, un monitoreo de estos casos? Sí, nosotros, lo hicimos en la cuarentena del año pasado, donde sí, lamentablemente, por ejemplo, habíamos reportado, por ejemplo, hasta septiembre del 2020, alrededor de 44 venezolanos que habían fallecido por COVID-19, más de 400 personas que se habían infectado. Ahora no tenemos el número, digamos, actualizado, pero por la información que recibimos, sí sigue sucediendo, ¿no? Y yo creo que
una de las cosas que digamos, afecta, ¿no?, a la migración venezolana es ese estado de vulnerabilidad que también lo viven muchos hermanos peruanos, pero muchos de estos migrantes a veces no tienen acceso a estos programas de apoyo, ¿no?, como por ejemplo bonos o cestas de alimentos. Y claro, uno podría decir, bueno, es que quizás no, porque no tienen DNI o algo, pero yo creo que hay que verlo desde un punto de vista no solo humanitario, desde un punto de vista de lógica también, ¿no? O sea, son personas que ya están dentro de tu territorio, necesitas que hagan su cuarentena, que se queden en su casa, que tampoco pueden salir a trabajar, porque también el 90% de los venezolanos que están son parte de la economía informal, es decir, viven del día a día, y también ahí hay que abordarlo, porque si salen a su casa, es decir, el virus no distingue nacionalidad, ¿entiendes? Y yo creo que ese es digamos, también el abordaje que hay que darle de ver, ahora que estamos entrando dentro de un nuevo periodo de cuarentena, cómo podemos trabajar. Nosotros también vamos a tratar de apoyar, ver qué alianzas podemos hacer con otras ONGs y la empresa privada, a ver si podemos apoyar a algunos venezolanos. No es seguro, pero ojalá podamos apoyar por lo menos a un número de familias. Pero la idea es que igual así lo hagamos, nos vamos a quedar cortos, ¿no? Entonces yo creo que hay que ver también cómo se incluyen a los venezolanos en este tipo de programas para que también puedan hacer su cuarentena y ganarle toda esta batalla al COVID-19, ¿no? ¿Han tenido ustedes oportunidad o van a tener posibilidad de solicitar alguna reunión con funcionarios del gobierno un poco para mirar este tema, ¿no? Porque usted acaba de apuntar algo sustancial, ¿no? La informalidad en la que vive un gran sector de peruanos, pero también se han incorporado a esa informalidad un gran sector de compatriotas suyos, venezolanos, ¿no? Entonces hay que mirar con mucho realismo, ¿no? Si se trata de entregar ayudas, como se dicen, a comedores populares, a instituciones, no se pueden dejar al margen también estas personas, ¿no? ¿Han tenido algún acercamiento, alguna propuesta van a plantear? Sí, nosotros, bueno, estamos en constante comunicación con las autoridades. Yo también, bueno, la semana pasada tuve una reunión virtual con el ministro de Justicia y Derechos Humanos para plantearle estas cosas que quizás habían, estas situaciones muy específicas que habían sucedido en la cuarentena pasada, y ojalá que también se puedan tomar en cuenta para esta nueva cuarentena. Creo que hubo muchas lecciones aprendidas de cuáles son las consecuencias a veces de dejar al margen a una población por su documento de identidad. Pero pienso también, como te lo decía, yo creo que el gobierno peruano ha hecho un gran esfuerzo para apoyar a todos, ¿no? A veces pasan estas situaciones por temas técnicos, burocráticos, porque por ejemplo se pide el DNI y el carnet de extranjería, pero eso no se acepta el PPT o el carnet de solicitante de refugio, por ejemplo, que es el documento de identidad que tiene la gran mayoría de los venezolanos, y no pueden, por ejemplo, para darte un ejemplo muy específico, ¿no? Por ejemplo, cuando se entregan las cestas de alimentos durante el periodo de cuarentena, algunas municipalidades no podían, así quisieran entregar a una familia venezolana una cesta de alimentos porque piden el DNI. O sea, ellos tienen que reportar a la autoridad o al ministerio, tienen que poner el número de DNI. Entonces, por cuestiones también de Contraloría, no pueden poner otro documento de identidad, y eso dificultaba, ¿no?, el apoyo de estas personas. Y yo creo que esos son el tipo de cosas que hay que mirar. Y como te lo digo, no es que dar un trato preferencial a absolutamente a nadie, sino que en verdad, como estamos en una situación tan delicada como una segunda ola, la idea es que todos, digamos, podamos salir adelante en esto, pero yo creo que lo importante es que también considerar, digamos, a los migrantes, y las organizaciones internacionales, ACNUR, la OIM, esperamos que también ellos puedan tener un plan de apoyo durante estas 2 semanas para que los migrantes puedan cumplir su cuarentena, ¿no? Hace unos meses usted se reunió con el entonces ministro del Interior, el señor Morán, luego también con el ministro que sucedió al doctor Morán, al general Morán, para mirar un poco también los casos que se presentan de algunos compatriotas suyos, ¿no?, que están involucrados en hechos delictivos, en redes criminales, ¿no? ¿Cómo se está mirando este tema, ¿no? Porque en las últimas semanas hemos recogido bastante información de la manera premeditada como el régimen de Nicolás Maduro expulsa, ¿no?, a desadaptados y que ingresen tanto a Colombia, que ingresen a Venezuela, a Perú. Y este es un tema muy delicado que afecta a otra gente de bien que llega al Perú y que puede generar una suerte de estigma, ¿no? Sí, no, como tú bien lo dices, es una minoría, es un grupo pequeño que lamentablemente causa este tipo de situaciones que
cometen actos delictivos y empañan la imagen de la gran mayoría de los venezolanos, que es gente de bien, gente trabajadora y gente que está buscando y agradecida con el Perú porque está buscando una segunda oportunidad para salir adelante en este país, ¿no? Mira, nosotros ese tema lo estamos tratando con mucha seriedad, comunicando a las autoridades la información que nosotros podamos recabar. Lamentablemente, bueno, como tú bien lo dices, hay dos vertientes, ¿no? La delincuencia organizada, que parte común, ¿no? En Venezuela, que al existir una crisis económica y además por los grados de impunidad, porque lamentablemente tenemos el régimen de Nicolás Maduro, que promueve la violencia en nuestro país, es decir, financian colectivos armados, para que ataquen opositores, para que tengan control de ciertos sectores en las comunidades, para que dispersen protestas, y vienen de esa cultura, digamos, de que lamentablemente se ha tratado de imponer el régimen en algunos sectores, en algunas cárceles, de promover la violencia. Y a eso está la otra vertiente, que como tú bien lo decías, de personas que a veces apoyan el régimen de Maduro, que promueven, ¿no?, de que expulsan a estos delincuentes para que causen, digamos, desestabilización en los países. Y eso sucede. Yo creo que aquí lo importante es trabajar de la mano con las autoridades para que tengan información al respecto, que obviamente reiterar que ellos tienen el rechazo de la gran mayoría de la comunidad venezolana, porque eso no solo afecta a las víctimas, ¿no?, también a la población peruana, que obviamente que nos avergüenza, sino también afecta a los mismos venezolanos, porque como tú dices, lo que hacen es que se exacerban los focos de xenofobia, se empieza a generalizar, se le da una vez una dimensión, se sobredimensionan los medios de comunicación, las estadísticas, y lo que vemos es eso, ¿no?, que puede haber un rechazo y caer en focos, y sobre todo en una época tan complicada como son el tema de la época electoral, donde esto a veces se puede usar para campañas y no queremos eso, ¿no? O sea, queremos que en verdad el tema de la migración se tome en serio, que es una oportunidad para el Perú, que es normal que en estas migraciones masivas como las venezolanas se filtren a veces este tipo de malos elementos que hacen daño, pero la idea es cómo abordarlo desde un punto de vista de seguridad ciudadana, ¿no? Porque tampoco es que a veces estas mafias venezolanas que trabajan solos, sino que a veces se pueden unir también con nacionales. Y yo creo que por eso hay que ver esto, el panorama completo, ¿no? Embajador Carlos Escul, embajador de Venezuela en el Perú, le agradezco la gentileza que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, muy gentil. Suerte. A usted, muchas gracias, muy gentil. Hasta luego. Hasta luego. RCR, la red que comunica y une al Perú.